Capítulo 5. La alianza entre Corea del Sur y Japón. Que, Lee Sun-chul, director del Hospital Ilsin de Seúl, acaba de recibir una noticia sorprendente. Una de las personas con trastorno del sueño se había despertado de su condición de sueño eterno. ¿Está seguro de que esto es cierto? Por supuesto, señor, lo he comprobado yo mismo. Esto sería música para los oídos de cualquier médico, incluso si hubiera sucedido en otro hospital. Por suerte, había sucedido en el suyo. Y pensar que tendríamos tanta suerte. Lee Sun-chul se sentó en silencio, aturdido. ¿No es esto algo sin precedentes? Sí, señor. Contestó el médico mientras asentía. Una sonrisa parecía haber quedado incrustada en la cara del director y no parecía ser capaz de romperse. Buen trabajo, Dr. Choi. Jefe, no. ¿Ibas a decir algo? Dijo el director Lee. Es lo habitual, no importa cómo se vea, una vez que el paciente está mejor, el médico debe ser elogiado. Por supuesto, el doctor que trabajaba en su hospital sería elogiado. Oh, sí. Gracias, señor. El médico se inclinó de mala gana ante el director. Sin embargo, a pesar de la tibia reacción de la persona responsable del paciente, la amplia sonrisa en el rostro de Lee Sun-chul no desaparecía. Era una sorpresa inesperada. Ahora los ojos del mundo van a posarse en el Hospital Ilsin. No era como si su objetivo fuera obtener atención y fama, pero tampoco hacían daño a nadie si se hablaba de sus buenas acciones. Cuando se anunciara esta noticia, los reporteros de todo el mundo acudirían en masa al hospital y gritarían para poder obtener la información más relevante. Era una oportunidad de oro para quedarse sentado y mejorar la reputación del hospital sin gastar ni una moneda. Aunque lo más probable sea que los periodistas solo quieran saber cómo hemos curado al paciente. Eso era algo que tendría fácil solución. Solo tendrían que mantener al paciente ingresado por ahora e investigar cómo se había curado. No había nada malo en ello, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el Dr. Choi, que le miraba como si estuviera avergonzado. Lo siento, señor, pero... El tutor del paciente solicita que sea dado de alta de inmediato. ¿Qué? Eso no podía pasar. Las cejas de Lee Sun-chul se crisparon mientras maldecía en su interior. Aunque el milagro había sucedido en su hospital, los periodistas estarían mucho más interesados en el paciente. Si dejaba el hospital, se convertiría en el centro de atención. No, por el bien del Hospital Ilsin de Seúl, tenía que mantener al paciente ingresado. ¿Cuál es la condición del paciente en este momento? Todo está perfecto. ¿Cómo? ¿Quieres decirme que ha estado en estado vegetativo durante los últimos 4 años y que está absolutamente bien? Sin atrofia muscular, ningún daño a su cerebro o sistema nervioso. Está en perfecto estado. ¿Será por las nuevas máquinas de soporte vital? Lee Sun-chul maldijo internamente de nuevo. Anteriormente se había sentido muy orgulloso cuando el Hospital de Seúl obtuvo esas máquinas de soporte vital de última generación, diseñadas específicamente para tratar a pacientes que habían caído bajo el temido sueño eterno, pero ahora maldecía su eficacia. Dile a su tutor que necesitamos analizar el proceso de recuperación del paciente y posponer su alta tanto como sea posible. Ya he tratado de decirle eso, pero ha sido inútil. Insiste en que el paciente sea dado de alta de inmediato. Maldición. Un exabrupto silencioso escapó de los labios de Lee Sun-chul. No puedo obligarlo a quedarse sin ninguna razón. Solo le quedaba un camino. Antes de que el paciente fuera dado de alta, tenían que anunciar la noticia. Muy bien, entonces deténlo solo unos minutos e informaré a la prensa de inmediato. La cara del Dr. Choi palideció ante las palabras de Lee Sun-chul, y sacudió la cabeza vigorosamente. Señor, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Nosotros no podemos exponer la identidad del paciente, señor, y creo que tendremos muchos problemas si lo hacemos. Lee Sun-chul parpadeó sorprendido por las palabras del Dr. Choi. Se giró para mirarlo y tragó saliva al ver el sudor nervioso en la cara del médico. No parecía que el doctor estuviera preocupado por algo insignificante, haciendo que se volviera más cauteloso inmediatamente. Ya veo. ¿El paciente es tan importante? Lo siento, me disculpo. No me he explicado correctamente. No es el paciente quien solicita la protección de identidad, sino el propio tutor. ¿El tutor del paciente? La cara de Lee Sun-chul se oscureció con un gesto de desconcierto. No era el paciente en sí mismo lo que preocupaba al Dr. Choi, sino el tutor del paciente. Evidentemente, el doctor temía que revelar la identidad del paciente provocaría serias repercusiones sobre su tutor. Al menos, lo suficiente como para convencerlo de que tenían que cumplir con los deseos de ese hombre. Y entonces, ¿quién demonios es su guardián? No podía entender quién era ese familiar y por qué el Dr. Choi tenía miedo de desobedecerlo. ¿Conoces al señor Sang Jin-woo? ¿Sang Jin-woo? No sabía si era un político poderoso o un gran empresario con múltiples empresas. Aunque tenía la sensación de que ese nombre le sonaba de alguna parte, su cerebro no era capaz de ponerle una cara. El director le sacudió la cabeza. Es el cazador de clase S que acaban de anunciar. Dijo el Dr. Choi explicándole lo que sabía. Clase S. No era de extrañar que el Dr. Choi fuera tan cauteloso con los deseos del tutor. Gracias a Dios no he actuado de manera demasiado precipitada.
Un paso en falso aquí podría haber sido un error fatal. La influencia en la sociedad de un cazador de clase S era enorme. Si lees un CHUL permitía que los periodistas se congregaran como buitres en oposición directa a los deseos expresos de Sang Jin-woo y perdía los estribos. El resultado podría ser un desastre. Lees un CHUL tragó saliva, haciéndole consciente de lo seca que se había vuelto su garganta. Nunca imaginé que fuera un cazador de rango S. Sacudió la cabeza y se volvió hacia el Dr. Choi. Comienza el alta del paciente de inmediato. ¿Estás seguro? El Dr. Choi le devolvió la mirada con una mezcla de sorpresa y alivio. Claro. Ve. Dijo con una leve sonrisa. Tenía que hacerlo. No iba a contradecir a un cazador de rango S, era algo de sentido común. Si el paciente está sano, no debe estar en un hospital. Sí, señor. Respondió el Dr. Choi inclinándose y saliendo de forma apresurada de la habitación. Wow. Lee Sun CHUL se recostó en su asiento y suspiró aliviado mientras miraba la puerta cerrada. Tan pronto como Gina se enteró de la noticia, salió corriendo de clase para gran confusión de sus compañeros y corrió hacia el hospital. Mientras estaba sentado en una silla al lado de la cama de su madre, Jin-woo sintió que su hermana se acercaba a toda velocidad y se puso de pie. ¡Bam! La puerta de la habitación fue abierta de golpe. ¡Mamá, mamá! Gritó Gina con la voz quebrada. Ya estaba llorando antes de entrar en la habitación. Hija, has crecido tanto. Las emociones agridulces abrumaron a Park Jung-ae cuando vio entrar a su hija en la habitación. La última vez que la había visto era una niña que acaba de entrar en la secundaria. Pero, a pesar de su tristeza, no pudo evitar sonreír al ver que su hija ya era una mujer adulta. En ese momento, abrió los brazos con una cálida sonrisa. Mamá. Gritó Gina mientras corría hacia los brazos abiertos de su madre. Las lágrimas caían de su rostro con cada paso. Ambas se fundieron en un abrazo. Por un momento, Jin-woo consideró acercarse para evitar que su hermana hiriera a su madre. Ella acababa de despertarse de un coma que había durado 4 años y un abrazo demasiado fuerte podría tener algunas implicaciones médicas. Pero cuando vio a su hermana llorando en los brazos de su madre, no pudo detenerla. Mamá. Una sensación de calidez se extendió desde el pecho de Jin-woo. Durante 4 años, Gina había fingido ser adulta, pero en el fondo Jin-woo sabía que todavía quería ser la niña de su madre. La imagen de la normalmente fuerte de Gina se superpuso con la de un ser vulnerable, haciendo que sintiese un hormigueo en la nariz. Ya vale, dijo Jin-woo mientras comenzaba a moverse para apartar a su hermana de su madre, pero Park Jung-ae le sonrió de forma cálida, haciendo que se detuviera en seco. Se había llevado el dedo índice a los labios y sacudido la cabeza muy ligeramente, mientras su otra mano seguía acariciando la espalda de su hija. Jin-woo dejó escapar un pequeño suspiro y dio un paso atrás mientras observaba la escena de madre e hija con una sonrisa. Mis esfuerzos no se han desperdiciado. Todo el trabajo duro estaba siendo recompensado en estos momentos. Era como si algo se hubiera derretido en su corazón y estuviera goteando dentro de su pecho. Al final decidió dejarlas un rato más hasta que su hermana pudiera controlar sus sentimientos. Sabía que era una chica inteligente y que pronto se daría cuenta de que no debía sobrecargar a su madre. Únicamente necesitaba un rato para darse cuenta. Jin-woo sonrió ante esa escena conmovedora y miró por la ventana. Era un día soleado, ideal para celebrar una reunión familiar. Mientras se encontraba distraído mirando por la ventana, sacó su teléfono para revisar los mensajes. Al verlo, sus cejas se elevaron por la sorpresa. Sabía que había estado fuera unos días, pero nunca habría esperado tener toda una lista interminable de mensajes de texto. La mera idea de tener que responderlos uno a uno era demasiado desalentadora. Ah, si es urgente ya me contactarán de nuevo. Pensó mientras cerraba la ventana de mensajes y borraba las llamadas perdidas. A continuación, abrió el navegador de internet. Jin-woo se dio una palmada en la frente mientras leía los titulares de las noticias. Una nueva criatura mágica vuela sobre el centro de Seúl. ¿A dónde ha ido el monstruo volador? Leer más. La Asociación de Cazadores no está combatiendo contra la bestia mágica. ¿Es un desperdicio de dinero para los contribuyentes la Asociación de Cazadores? Lee el debate de nuestros expertos. Clic aquí. Las mismas imágenes borrosas estaban pegadas en todas las páginas de noticias y foros. Se podía ver a una bestia alada negra y sombría volando por el cielo nocturno. Su casa no estaba cerca del hospital, pero nunca habría pensado que el poco tiempo que le había llevado llegar allí iba a causar tal alboroto. Me han sacado tantas fotos en un instante. Lo único afortunado era que apenas se veía la silueta de Kaisel. Cuando lo convocó no le preocupaba si alguien lo veía en mitad de la noche, pero se sintió avergonzado al ver que se había convertido en una noticia. Sus mejillas se tiñeron de color rojo. Como para confirmar sus sospechas, Jin-woo leyó algunos artículos. Todos estaban llenos de ansiedad y pánico. Resultaba comprensible que si alguien veía una bestia volando en el cielo se sintiera aterrorizado. No había necesidad de asustar a la gente, aunque estaba preocupado. En un primer momento había sido reacio a aceptar el trabajo de nigromante por esa misma razón. La percepción pública sería complicada. Si están preocupados por Kaisel, ¿qué pasa si llegan a ver a Colmillo con su tamaño gigante? Mientras estaba inmerso en sus pensamientos, su teléfono comenzó a vibrar. BRR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 R
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un repentino sonido cuando un número desconocido apareció en la pantalla. Perplejo, Jingwo se excusó y salió al pasillo antes de contestar. ¿Quién puede ser? Jingwo salió de la habitación y contestó al teléfono. Hola, cazador Sang Jingwo. Era la voz de un anciano, con un ligero timbre de barítono, profundo, pero no oscuro. Jingwo reconoció la voz de inmediato. ¿Presidente de la asociación? Sí. Soy Gogane de la asociación de cazadores. Jingwo estaba aún más perplejo que antes. ¿Me está llamando el presidente de la asociación? Pensó mientras miraba a su alrededor, pero al darse cuenta de que había tanta gente entrando y saliendo del pasillo del hospital, decidió encontrar un lugar tranquilo en el que poder hablar. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya has visto las noticias? ¿Noticias? Jingwo sacudió la cabeza. ¿De qué estás hablando? Preguntó de nuevo. ¿No has visto las noticias? Las noticias circulaban a gran velocidad, así que decidió que sería mejor admitirlo todo. Lo siento. Tendré más cuidado en el futuro. Pero al escuchar el tono de duda de Gunee se dio cuenta de que se había equivocado. ¿No está hablando de Kaisel? Jingwo parpadeó confundido. Estaba claro que no sabía de qué noticia estaba hablando el viejo. La mazmorra doble, la puerta roja, el altercado en la mazmorra de rango A, la perla de avaricia. Había demasiados eventos. ¿Qué pasa? No has escuchado nada. Estaba en un lugar sin cobertura. Técnicamente, Jingwo estaba diciendo la verdad. Señor cazador. Fue una sorpresa que la voz de Gunee sonara más baja. Por sus encuentros en el pasado, sabía que estaba a punto de hablarle de algo muy importante. ¿Podemos hablar en persona? Al oírlo, la curiosidad de Jingwo aumentó. ¿No es suficiente con llamarme? ¿Es tan importante que quieres verme en persona? Notaba que iba a hacer algo importante y, por un instante, sus ojos se dirigieron hacia donde estaba la habitación de su madre. No quiero que el presidente venga aquí. Podría tener que inventar una historia para justificar la condición de su madre. Iré a la asociación. ¿Puedes? No es un problema para mí ir a visitarte. Gracias por tu preocupación, pero realmente no es un problema. Era más cómodo si iba hasta la asociación. Jingwo guardó el teléfono y regresó a la habitación de su madre. Su silla ahora estaba ocupada por Hina. Tengo que irme, volveré lo antes posible. A continuación, escapó de la habitación antes de que su hermana o su madre pudieran protestar. Cuando salió a la calle notó cómo sus ojos se volvían llorosos ante la luz del sol. Había pasado una gran cantidad de días dentro del castillo demoníaco, así que tuvo que usar su mano como una visera. ¿Debo llamar a Kaisel? Pensó mientras fruncía el ceño. Cuando recordó el pánico que había provocado la última vez y todas las noticias que había generado, puso una sonrisa. Rápidamente se dirigió a la parada de taxis. El video era impactante. Había sido grabado por una cámara de seguridad que apuntaba hacia la carretera. Mostraba un camino aislado y silencioso. De hecho, aunque se adelantaran las imágenes, la grabación mostraba que prácticamente no pasaba ningún coche. Lo más seguro era que se tratara de un video grabado en una zona rural, lejos de cualquier pueblo o ciudad. Cuando el video regresó a una velocidad de reproducción normal, apareció un automóvil en un extremo de la pantalla. El coche avanzaba a gran velocidad y contrastaba bastante con la tranquilidad que mostraba la grabación unos momentos antes. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, una silueta oscura aterrizó frente al auto y, a pesar de estar sobre sus dos pies, la criatura claramente no era humana. La inesperada aparición de la criatura hizo que al conductor no le diera tiempo de frenar, pero el coche nunca llegó a chocar contra la criatura, sino que terminó volando por el aire, tras salir despedido de la carretera. Después de que la criatura negra arrojara el automóvil fuera de la calzada con una sola mano, sacó a la inconsciente persona del automóvil y comenzó a comerle la cabeza. Crack, champ. Jingwo no pudo evitar imaginar qué tipo de sonidos habría escuchado si la cámara de vigilancia hubiera grabado el audio. En este punto, el video se cortó. Apartando la vista de la gran pantalla que ocupaba toda una pared de la oficina del presidente de la asociación, se volvió hacia Gunee. Con calma, Gogani dejó el mando a distancia sobre la mesa. 300 vidas. A diferencia de la mayoría de los coreanos, no hablaba a la ligera de las desgracias de un país vecino. Tal fue la cantidad de personas asesinadas por esa hormiga. La respuesta de Japón llegó tarde. No. Fueron extremadamente rápidos. Respondió Gunee sacudiendo la cabeza. Los cazadores tardaron menos de 30 minutos en llegar a la zona, pero fue demasiado tarde para evitar la desaparición de toda la aldea. Japón había desarrollado el sistema de cazadores más eficiente de toda Asia y habían sufrido muchas bajas. Si la hormiga hubiera volado a Corea sería una catástrofe. Incluso después de haber visto el video varias veces, Gogani todavía se sentía mareado al recordarlo. Debemos exterminar a las hormigas antes de que sea demasiado tarde. La operación estaba programada para comenzar en 4 días. Japón había solicitado a Corea del Sur una lista definitiva con los cazadores que iban a participar en la operación. Sin embargo, Gogani estaba usando su autoridad como representante de la Asociación de Cazadores de Corea del Sur para retrasar el anuncio con los nombres definitivos. Y solo había una razón: hasta ese momento, habían sido incapaces de ponerse en contacto con Jingwo. Pero ahora, después de una larga espera, había llegado el momento de confirmar la lista de participantes. Iremos a la isla de Jeju a exterminar a las hormigas, dijo Gunee con el corazón tembloroso y una mirada ansiosa. ¿Y para eso?
Necesitamos la ayuda del cazador Sang Jingwo. Go Gun-e estaba nervioso. Si Jingwo se negaba no podría hacer nada para hacerle cambiar de opinión. Jingwo no pertenecía a ningún gremio y, por tanto, no recibía ningún beneficio de la asociación. No estaba obligado a obedecer la orden de movilización. Era una decisión que dependía totalmente de la voluntad de Jingwo. Comenzó a decir Jingwo tras pensarlo durante un momento. Después de terminar la reunión con el presidente de la asociación, cuando se estaba preparando para levantarse y marcharse, sintió algo que le hizo girar la cabeza. ¿Qué? Había una aura mágica cerca de allí. ¿Una brecha en una mazmorra? Al principio pensó que era una mazmorra, pero inmediatamente rechazó la idea porque no podía sentir la firma mágica típica de los monstruos. Era el poder que solían liberar los cazadores. ¿Qué pasa?, preguntó Gun-e desde la puerta cuando notó que Jingwo no se movía. No es nada importante, pero parece que algunos cazadores están luchando cerca de aquí. No puede ser, respondió Gun-e echándose a reír. No había ningún cazador lo suficientemente loco como para luchar cerca de la sede de la Asociación de Cazadores. Era absolutamente imposible. Espera. La dirección en la que está mirando. Tuvo una repentina inspiración. En este momento hay algunos cazadores de rango S que hacen un entrenamiento ligero en el gimnasio. ¿Estás hablando de eso? ¿Entrenamiento? Si ese fuera realmente el caso, explicaría las continuas colisiones del poder mágico. Ya veo, dijo Jingwo asintiendo con la cabeza, pero Gun-e estaba sorprendido por la sensibilidad de Jingwo. ¿Puedes sentir las ondulaciones mágicas desde aquí? El gimnasio de la asociación había sido diseñado para minimizar la cantidad de poder mágico que se filtraba desde su interior. El diseño era tan bueno que ni siquiera Gun-e podía sentir algo. Pero a pesar de eso, Jingwo no solo había sido capaz de sentir el poder mágico proveniente del gimnasio, sino que también había logrado discernir que estaban peleando. El presidente de la asociación estaba asombrado. Su percepción es increíble. Lo que había hecho era algo difícil de adivinar. ¿Te gustaría ir a verlo?, sugirió Gun-e. No era común que múltiples cazadores de rango S se reunieran en un solo lugar, así que sería una buena oportunidad para que comprobara directamente las habilidades de otros cazadores de rango S. ¿El señor Ryuji Koutou está allí? ¿Ese Ryuji Koutou?, preguntó con un brillo en los ojos. Sí, Ryuji Koutou era un cazador excepcionalmente famoso. Era conocido como el hombre más fuerte de Japón y no había nadie que no hubiera oído hablar de él, incluso entre los que no estaban involucrados en el mundo de los cazadores. Sí, ese Ryuji Koutou. Actualmente está en Corea para coordinar las actividades entre los cazadores coreanos y japoneses. Como está programado que se vaya mañana, no tendrás otra oportunidad para conocerlo. No solo estaban reunidos los mejores cazadores de Corea, sino que también estaba el hombre más fuerte de Japón. No puedo perderme esta oportunidad. Con la emoción visible en su rostro, Jingwo aceptó la sugerencia de Go Gun-e. Koutou bostezó con fuerza. ¿Esto es lo mejor de Corea? Era terrible. No, era patético. Siendo objetivo, la evaluación de su desempeño era pobre, y eso siendo magnánimo con la evaluación. Con estos patéticos cazadores defendiendo Corea, deberían estar rogando para que Japón se encargue de su seguridad, pensó Koutou mientras ponía una sonrisa al mirar a los cazadores. Solo había una que podía ser útil. La única cazadora de Corea que podía admitir que era una clase S. ¿Se llamaba Cha-Ain? Era la única que alcanzaba el nivel de los cazadores de rango S de Japón. El resto eran insignificantes si se los comparaba con las fuerzas de su país. No pueden evitarlo. Corea era solo un país pequeño y escasamente poblado. Resultaba desafortunado que la persona que había tenido el despertar más poderoso de dicho lugar fuera un anciano al que apenas le quedaban unos años de vida. Ni siquiera podía pelear. Dogani no debería ser peor que los mejores miembros de mi equipo, pero, desde el punto de vista de Corea, definitivamente no era algo bueno que una gran cantidad de poder estuviera en manos de un moribundo. Pero el verdadero objetivo de Koutou al venir a Corea había terminado. Ya había acabado de determinar y evaluar las capacidades de los cazadores coreanos. Cuando nos retiremos de la batalla, ni siquiera durarán 5 minutos. Pero cuando había llegado a la conclusión de que no había nada más que valiera la pena ver en este lugar, se dio la vuelta de golpe y miró hacia la entrada. Koutou levantó una ceja. No se había dado cuenta de que alguien acababa de llegar, incluso mientras lo miraba directamente, todavía no podía sentir la presencia de esa persona. ¿Es un cazador de clase asesino? No sabía quién era. ¿Quién es esa persona?, preguntó al trabajador de la asociación de cazadores que hacía de intérprete. El trabajador se puso sus gafas un momento para mirar la cara de la persona y puso una sonrisa cuando se dio cuenta de quién era. Oh. Es el nuevo cazador de rango S. Ajá. Era el despertado del que no se sabía casi nada. El otro motivo por el que se había quedado en Corea era para averiguar información sobre ese cazador. Desafortunadamente, hasta ahora no había tenido mucho éxito. Así que cuando lo vio aparecer en este momento, Koutou no pudo evitar sonreír. Debe ser un asesino excelente. Sí. Al escuchar la respuesta del miembro del personal, Koutou lo miró perplejo. ¿Me equivoco? Eso no es todo, contestó el empleado mientras se giraba hacia la entrada y señalaba a Jingwo.
Es un cazador de clase mago. ¿El qué? Con una expresión incrédula, Koutou ingresó a la página de la Asociación de Cazadores y revisó la lista de cazadores de rango S. Gracias al programa de traducción automático instalado en su dispositivo, pudo leer la información sobre los cazadores de rango S. Asociación de Cazadores de Corea Sang Jinwoo, rango S. Clase, mago. Era cierto. La foto del perfil y la cara de la persona que tenía delante coincidían. ¿De verdad es un mago? Koutou se levantó con una cara de desconcierto cuando vio que esa persona se estaba acercando hacia él. ¿Ese es Ryuji Koutou? Jinwoo reconoció al cazador más fuerte de Japón con un solo vistazo. Era una persona alta, con un estilo peculiar y una barba cuidadosamente recortada. De un vistazo se podía ver que era un hombre que encajaría a la perfección con un actor japonés. ¿Por qué me está mirando? Justo cuando la penetrante mirada que estaba recibiendo comenzaba a volverse desagradable, el hombre alto lo saludó con la cabeza, atribuyendo su mirada a que era la primera vez que se veían. Sin pensarlo mucho, Jinwoo asintió ligeramente antes de mirar a su alrededor. En el centro de la habitación, Baek Yono, con el torso desnudo, estaba entrenando con un hombre enorme de mediana edad. Excepto por el número 1 de Japón, la atención del resto estaba centrada en la pelea. ¡Paf! En un instante, después de encajar la palma del enorme hombre, Baek torció la parte inferior de su cuerpo y lanzó una patada baja con fuerza. ¡Bah! Sin embargo, contrario a lo que esperaba, Baek Yono fue quien terminó haciendo una mueca de dolor después del intercambio. Oh. Sus acciones no pudieron escapar de los ojos de Jinwoo. En el instante anterior al golpe, el hombre enorme había usado una habilidad de fortalecimiento para aumentar la defensa de su pierna. Teniendo en cuenta su tamaño excesivo y la habilidad que acaba de mostrar, ese cazador podría fácilmente considerarse una clase de tipo tanque, aunque sus movimientos eran mucho más ágiles y rápidos que los cazadores que solía tener alguien de esa clase. Como uno esperaría de un rango S, Maestro Baek. Un hombre joven como tú no debería dar patadas tan débiles. Dijo el hombre con una sonrisa. No soy tu maestro, señor Ma. El cazador de rango S llamando Ma se rió a carcajadas mientras agarraba la pretina de su uniforme. Resultaba una vista peculiar, porque era como ver a un luchador de sumo con un uniforme de judo. Bien. Después de ajustar su ropa, la montaña humana cargó a toda velocidad hacia adelante mientras que Baek comenzó a liberar su poder mágico para intentar un contraataque. A pesar de ser un combate acalorado, sus caras felices revelaban la emoción de ambos combatientes. Como no era muy común que los cazadores de rango S pudieran encontrarse, disfrutaban liberando el poder mágico que solían mantener reprimido. Si el señor Baek luchara con todas sus fuerzas, el señor Ma Dong-bok no podría igualarlo. La voz de Choi Yon llegó desde un lado. Jinwoo se volvió y, después de intercambiar un saludo, comenzaron a hablar. El hombre del uniforme es Ma Dong-bok, maestro del gremio elegidos. Ah, Jinwoo se preguntaba dónde había escuchado ese nombre antes. Al final resultaba que esa persona era el maestro del gremio elegidos. Después de descubrir su identidad, Jinwoo asintió con la cabeza antes de comentar. Baek no parece ser tan débil. ¿Por qué está ocultando su fuerza? Preguntó Jinwoo asintiendo con la cabeza. Hay muchos ojos aquí, nunca es una buena idea revelar tu verdadero potencial. Baek es un verdadero monstruo cuando se pone serio. Al escuchar eso, Jinwoo recordó haber visto los ojos de bestia en Baek Yono durante el incidente de la puerta roja. Supongo que no soy el único que hace eso. No era inusual que los cazadores de alto rango poseyeran habilidades y características únicas. La capacidad de transformación de Baek Yono era solo un ejemplo, un poder monstruoso. A los ojos de la gente, la habilidad de Baek le haría parecer igual que un monstruo. Una persona se vuelve un monstruo si la gente lo llama monstruo. Pensó con una sonrisa. Le hacía gracia que algún día otra persona pudiera estar tan asombrado de él como lo estaba ahora de Baek. De toda esta situación, solo la idea de que Baek Yono podría convertirse en un monstruo era emocionante. Por otro lado, el combate actual entre Baek y Ma dejaba mucho que desear. Lento. Incluso sin prestar mucha atención, Jinwoo podía leer completamente el flujo del enfrentamiento entre los dos luchadores. Pero en ese momento, como si hubiera notado algo, Baek Yono dejó de moverse. Ma Dong-bok se detuvo al mismo tiempo y, como si lo hubieran planeado de antemano, los dos hombres se volvieron hacia Jinwoo al mismo tiempo. Al verlos, todos los de la sala hicieron lo mismo. Por un instante, Jinwoo tuvo la sensación de que se habían dado cuenta que pensaba que era una pelea aburrida. Los ojos de toda la gente de la sala lo estaban mirando, pero no tardó mucho en darse cuenta de lo que estaba pasando. No me miran a mí, sino detrás. Jinwoo giró la cabeza para ver a Ryuji Koutou de pie justo detrás de él, mirándolo de una forma inusual. Señor cazador, el señor Koutou tiene algo que preguntarle. Dijo el intérprete comenzando a hablar en su nombre. Ya había notado que Koutou se estaba acercando, pero no se había dado cuenta de que el hombre venía a hablar con él. Jinwoo le lanzó una mirada curiosa. Esta persona me ha estado mirando de una forma extraña desde el principio, pero mientras se preguntaba si había hecho algo para disgustar al cazador japonés de alto rango. ¿Luchas contra mí?, preguntó Koutou en voz baja. Capítulo 6. Ryuji Koutou. No había nada raro tras sus palabras. La razón por la que Koutou había venido a Corea era para confirmar las capacidades de los mejores cazadores de la nación con sus propios ojos. Y ahora tenía curiosidad tras encontrarse con algo inusual. Ahora descubriré si realmente es un mago.
Koutou todavía no podía creerse que el hombre que tenía delante no fuera de tipo combate. Estaba convencido de ello. En esta operación era necesario confirmar la información sobre San Jinwoo para poder eliminar todas las variables desconocidas. Aunque en parte esto también es divertido. Koutou sonrió. Señor Koutou, ¿habla en serio?, preguntó el intérprete sorprendido tras escuchar sus palabras. Traduce lo que acabo de decir palabra por palabra. No, pero, ¿hay algún problema?, preguntó Koutou con una cara amable. Hacía ver que tenía intención de participar en la sesión de entrenamiento, simplemente, como estaban haciendo todos los demás. Oh. Entiendo, respondió el intérprete de mala gana mientras sudaba nervioso. Después de girar la cabeza y hacer contacto visual con Jinwoo, el intérprete comenzó a hablar de forma vacilante. El señor Koutou. Quisiera saber si está interesado en una sesión de entrenamiento. No había necesidad de aclarar a qué clase de entrenamiento se refería. La mirada de Jinwoo se volvió hacia Koutou, que se encontraba esperando la respuesta con una sonrisa misteriosa. ¿Quiere ver mis habilidades? Una celebridad como Ryuji Koutou no haría esto para presumir de sus habilidades en público. Si esa hubiera sido su intención, habría apuntado a Choi Yoon o a Baek Yoon, líderes de los principales gremios de Corea. No sé qué pretende. Si consideraba la intensa mirada que le había estado mostrando desde el principio, Jinwoo estaba seguro de que Koutou estaba interesado en él. Sin embargo, tampoco era que fuera a disgustarle su sugerencia. La verdad era que la encontraba bastante interesante. No solo quería comprobar cuánto había mejorado su fuerza en el castillo demoníaco, sino que también sentía curiosidad por saber cuáles eran las habilidades del mejor cazador de Japón. Koutou no era el único que tenía curiosidad sobre las capacidades de su oponente. Una arruga apareció en la sonriente cara de Koutou. ¿Estás sonriendo? Aunque esperaba que declinara su invitación de forma vergonzosa, vio a un hombre que estaba totalmente relajado tras escuchar su desafío. No podía entender su confianza o por qué estaba sonriendo después de haberlo puesto en una posición incómoda. Pero sus dudas fueron aclaradas poco después. Jinwoo transmitió su respuesta al intérprete, causando que éste pusiera una cara de sorpresa. El intérprete intentó disuadir a Jinwoo, pero éste se limitó a tranquilizarlo mientras mantenía su sonrisa. ¿De qué demonios están hablando?, pensó Koutou con el ceño fruncido. Era una pena que no pudiera entender el coreano. No comprendía por qué el intérprete estaba hablando tanto ante una respuesta tan simple. ¿Era sí o no? Pero cuando estaba llegando al final de su paciencia, el trabajador de la asociación le dijo mientras seguía atento a la mirada de Jinwoo, señor Koutou. Si no fuera porque estaba en público, en estos momentos Koutou habría respondido de forma desagradable al intérprete, pero para mantener su apariencia y no fruncir el ceño, se vio obligado a mantener una sonrisa mientras esperaba a que el intérprete terminara sus palabras. El cazador San Jinwoo acepta, pero, tiene una condición. ¿Condición? Después de esperar que Jinwoo se diera la vuelta y se marchara corriendo, no solo aceptaba el desafío, sino que también exigía dictar los términos. Koutou no pudo ocultar su vergüenza ante esto. ¿Qué condición? El cazador San Jinwoo pide que... El intérprete se volvió para mirar a Jinwoo, como para confirmar sus palabras, pero Jinwoo simplemente asintió. Aceptará si está dispuesto a hacer todo lo posible. Los ojos de Koutou se abrieron de golpe. ¿En serio? Viendo la expresión de Jinwoo no parecía una broma. Koutou sacudió la cabeza, confundido. De ninguna manera. ¿No sabe quién soy? No, aunque antes no lo hubiera sabido, el intérprete debería habérselo explicado durante la conversación. No sabía si era arrogancia o estaba loco. Esto será divertido. De repente, la sonrisa desapareció de la cara de Koutou. Inicialmente solo quería tener un combate ligero para evaluar las capacidades de Jinwoo, pero sus planes habían cambiado. Afortunadamente, con un sanador de rango S, no había ninguna posibilidad de que ocurriera un gran accidente. Estoy de acuerdo. La cara del intérprete se puso pálida. La actitud de Jinwoo podría atribuirse a sobreestimar su propia fuerza después de convertirse en un cazador de rango S, pero no comprendía lo que estaba haciendo Koutou. Sin embargo, ahora la situación ya había llegado a un punto de no retorno. ¿Quién es el que está delante del cazador japonés? El cazador San Jinwoo. ¿Qué? ¿Van a pelear? Los cazadores de rango S y el resto de trabajadores de la asociación que se encontraban en el gimnasio comenzaron a reunirse a su alrededor. Todos estaban observando la situación con una mezcla de ansiedad y anticipación por lo que estaba ocurriendo. También Cha-In se encontraba en medio de la multitud. ¿Va a estar bien? El oponente de Jinwoo se había alzado como el hombre más poderoso de entre los 20 cazadores de rango S, de Japón. Por otro lado, excepto por sus días como cazador de rango E, Jinwoo solo llevaba unos días siendo un cazador de rango S. Normalmente, el protocolo en estos casos era convencer a Jinwoo para que retrocediera. Desde su perspectiva como miembro del gremio cazadores, Jinwoo era alguien que había salvado las vidas de su equipo de ataque y, sabiendo que existía la probabilidad de que terminara lesionado, Cha-In no era el tipo de persona que se quedaría mirando. Sin embargo, cada vez que pensaba en tratar de detenerlo, comenzaba a recordar los eventos de ese día. Con el jefe de una mazmorra de rango A y más de 100 altos orcos frente a él, la miró y le pidió que no interfiriera. Cada vez que recordaba la intensa mirada de Jinwoo, su corazón comenzaba a acelerarse y un extraño sentimiento de anticipación brotaba de su interior. Al final se quedó quieta, mordiéndose el labio inferior.
¿Está bien para ti estar cerca de otros cazadores hoy?, preguntó de repente Baek Jono, apareciendo a su lado. Después de participar en algunas incursiones junto a Cha In, Baek se daba cuenta de su problema. No podré bloquear mi nariz cuando esté en la isla de Jeju. Baek Jono asintió con la cabeza al escuchar su respuesta. ¿El maestro Baek está familiarizado con el cazador Sang?, preguntó Cha In. Sí. Cha In recordó que el gremio Tigre Blanco también había recibido ayuda del cazador Sang Jingwo, al igual que el suyo. Entonces, ¿no deberías estar tratando de detener a Sang Jingwo? Ese debería ser el protocolo normal. Dado que su oponente era Koutou, Cha In inclinó la cabeza confundida. Entonces, ¿por qué? Por la misma razón que la cazadora Cha, respondió Baek mientras la miraba directamente. Cha In sintió que sus verdaderos sentimientos habían sido expuestos. Tratándose de alguien que siempre estaba sereno, no pudo evitar cambiar ligeramente su expresión. ¿Qué? ¿No sientes una extraña emoción anticipando lo que va a pasar? No podía negarlo. Incluso ahora, su corazón latía con fuerza mientras pensaba en Jingwo. Siento lo mismo, añadió Baek con una sonrisa para luego mover su cabeza hacia Koutou y Jingwo. Su mirada estaba llena de expectación. Si el cazador Sang es capaz de crecer, había llegado la oportunidad para confirmar sus sospechas. Koutou fue el primero en levantar sus manos mientras el intérprete se alejaba a toda velocidad de los dos cazadores. No solo se trataba de una pelea entre dos rangos S, sino que uno de ellos era aclamado como el cazador más fuerte de Japón. Era una situación en la que la gente común podía perder la vida si se veía atrapada en el medio. Después de ver que el intérprete se había alejado a una distancia segura, Jingwo también comenzó a levantar sus puños. No, trató de levantarlos, pero en ese momento, el puño de Koutou voló hacia donde debería haber estado la cabeza de Jingwo. ¿He fallado? Después de golpear el aire, los ojos de Koutou se abrieron de incredulidad. Había querido noquear a Jingwo con un solo golpe para recuperar su orgullo dañado, pero su esfuerzo había sido en vano. Jingwo lo esquivó sin esfuerzo, moviendo la cabeza hacia un lado. A continuación, creó una distancia entre ellos, mostrando una asombrosa velocidad de reacción. ¿Este tipo es un mago? Koutou había confirmado su sospecha inicial. Aunque no podía entender por qué la Asociación de Cazadores de Corea ocultaba las habilidades de ese hombre, era definitivamente un cazador de tipo luchador. Más en concreto, llegó a la conclusión de que era un tipo asesino después de presenciar sus movimientos ágiles y sus pasos silenciosos. Puede engañar a todos los demás, pero no puede engañar a mis ojos, pensó Koutou mientras se burlaba en su interior. Te sacaré capa a capa, hasta que todo tu interior quede expuesto. El interés de Koutou por alguien no se había despertado en mucho tiempo. Después de colocarse a una distancia segura del cazador japonés, Jingwo se quedó quieto y escuchó en silencio los latidos de su corazón. Dudum, dudum, dudum se estaba acelerado. Podía sentir que su oponente estaba a un nivel diferente que el resto de cazadores de rango S. Cada vez que la extraordinaria energía de Koutou tocaba su piel, los sentimientos que brotaban de su pecho le daban una gran confianza. Este hombre es el más fuerte de Japón. Después de darse cuenta de cómo había cambiado desde que había alcanzado el nivel 97, pudo poner una expresión de confianza. Por otra parte, la expresión de Koutou estaba rígida. ¿Te estás riendo de nuevo? Nunca lo habían menospreciado de esa manera. Dando un fuerte resoplido, Koutou lanzó una increíble cantidad de poder mágico. El aire se volvió pesado, asustando a todos los cazadores que observaban la pelea. ¿Debemos detener esto? Ryuji Koutou. ¿Ese es su poder? Pero Jingwo se limitó a poner una ligera sonrisa, lo estaba esperando. Sin embargo, ver que su poder era incapaz de hacerle nada, lo enfurecía todavía más. Los ojos de Koutou estaban resplandeciendo. Antes de que el resto de cazadores fuera capaz de reaccionar, Koutou saltó hacia adelante como un depredador que acababa de encontrar una presa. En un instante, la distancia entre los dos se desvaneció. Pero al final, aunque Koutou extendió las yemas de los dedos, Jingwo se echó hacia atrás y lo evitó. Los ojos de Koutou temblaron. Lo había vuelto a esquivar. No sabía si había sido suerte o alguna otra razón, y aunque 1000 pensamientos pasaron por su mente en el lapso de unos segundos, comenzó a lanzar un torrente de ataques interminables desde sus manos. Aunque cada ataque tenía el peso suficiente como para destruir un tanque, ni uno solo logró golpear correctamente. Jingwo se retiraba lo suficiente como para esquivarlo o lo bloqueaba con un simple movimiento de manos. ¿Cómo es posible? Un sudor frío comenzó a formarse sobre la frente de Koutou. Aunque el resto de cazadores estaban maravillados por su combinación de golpes y de cómo iba avanzando sin descanso a una velocidad cegadora, sabía que Jingwo lo estaba evitando sin dificultades. ¡Qué ataque más aterrador! Es difícil de seguir con los ojos. ¿Cómo es capaz de defenderse contra Koutou? Ser capaz de esquivar al cazador más fuerte de Japón es impresionante. En ese momento, Cha In comenzó a sacudir la cabeza. El cazador Jingwo no se está esforzando. A los ojos de los demás, Jingwo parecía estar constantemente arrastrado por los interminables ataques de Koutou, pero la realidad era que estaba pasando todo lo contrario. Cha In tragó saliva aturdida. Jingwo está adivinando dónde va a golpear. Si lo que estaba presenciando era correcto. El cazador Sang Jingwo se encontraba a un nivel donde podía analizar las capacidades de su oponente, pero eso solo resultaba posible si su habilidad era varias veces mayor que su contrincante. De ninguna manera. Estaba sucediendo algo ridículo.
Quizás la razón por la que la pelea tendría que detenerse no era porque Jingwo estuviera en peligro, sino por todo lo contrario. Pero mientras los pensamientos de Cha In estaban hechos un lío, se dio cuenta de que Baek Jono estaba temblando a su lado. «Maestro Baek», dijo Cha In llamándolo en voz baja, pero no respondió. Sus ojos no se movían de Jingwo y, cuando se fijó en su mirada se sorprendió. Sus ojos, los ojos de Baek Jono estaban brillando con un color amarillo, como los de una bestia. Sus pupilas verticales se estremecían ante lo que estaba viendo. Aunque Cha In lo estaba mirando preocupada, era incapaz de darse cuenta. Estaba viéndolo todo claramente gracias a sus ojos de bestia. Yo tenía razón. El poder de Jingwo era mucho más grande que la última vez que lo había visto en la Asociación de Cazadores. Un cazador capaz de crecer. Todo el cuerpo de Baek Jono tembló ante este descubrimiento. Baek soltó un grito de forma involuntaria, haciendo que a Cha In se le pusiera la piel de gallina y girara la cabeza hacia la pelea. Unos segundos antes, Koutou sabía mejor que nadie que estaba atrapado en el ritmo de Jingwo. Para alguien que siempre había sido reverenciado como él, más fuerte, sintió que su orgullo se estaba escapando por una alcantarilla. ¿Te atreves a desafiarme? Los ojos de Koutou se fueron llenando de sangre a medida que Jingwo iba esquivando de forma despreocupada todos los ataques que lanzaba hacia los huecos que veía en su defensa. Te mataré. Los ojos de Jingwo se agrandaron, podía sentir la intención asesina de Koutou en los pelos de su piel. Me quiere matar. Repentinamente, su corazón se hundió. Cada vez que alguien emitía una intención asesina contra él, el sistema le lanzaba una misión de emergencia. No sabía qué hacer si le daba una misión de asesinato. Ding. En el instante en que apareció una ventana de alerta, Jingwo movió la cabeza para comprobarla. Advertencia. Detectada una persona que te quiere matar en las proximidades. A diferencia de lo que ocurrió con Wang Don o con Kang Tae-sik, el mensaje del sistema solo le daba una advertencia. Sin embargo, las yemas de los dedos de Koutou, que originalmente estaban dirigidas hacia los ojos de Jingwo, terminaron cortando su mejilla. Si no hubiera sido por sus reflejos anormales, habría perdido un ojo. Claramente había sido un ataque asesino, dirigido a un punto vital. No era un ataque de alguien que estuviera participando en un entrenamiento. Crack, de repente, el aire se sintió diferente. Gritó Baek mientras miraba a Jingwo, haciendo un ruido de forma involuntaria. Pero el primero en sentir el cambio en el ambiente fue Koutou. Su cuerpo estaba sintiendo que algo estaba mal, aunque su mente era incapaz de comprenderlo. Sentía un escalofrío espeluznante que hizo que todos los pelos se le pusieran de punta. Una sensación extraña que no había sentido jamás. ¿Qué está pasando? Antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su muñeca quedó atrapada por la mano de Jingwo. No podía zafarse ni siquiera con toda su fuerza. ¡Qué poder!, pensó mientras sus ojos se movían desde su muñeca hasta la cara de Jingwo. Dio una mirada fría y helada, pero lo que más llamó su atención no fueron sus ojos, sino que el hombro y el antebrazo derecho se estaba haciendo más grandes. El brazo de Jingwo estaba completamente doblado y apuntaba a la cara de Koutou. El aire circundante se fue volviendo más denso a medida que aumentaba la presión, aplastando sus hombros. De repente, sintió que se estaba sofocando. ¿Qué está pasando? En ese momento, Koutou sintió como la palabra muerte aparecía dentro de su cabeza. Baek Jono y Cha In se abalanzaron hacia adelante de forma instintiva y se agarraron al brazo derecho de Jingwo. Baek estaba aferrado a su hombro, mientras que Cha In se agarró a su muñeca con todas sus fuerzas. Cuando Jingwo se dio vuelta para ver qué estaba pasando, Baek Jono sacudió la cabeza, mientras que Cha In le miraba con un gesto nervioso, totalmente asustada. Ver la desesperación abrumadora de los dos ayudó a Jingwo a calmarse. Tras soltar un breve suspiro, soltó la muñeca de Koutou que, al ver que estaba libre, retrocedió unos pasos mientras se la frotaba. El intérprete corrió rápidamente a su lado. El estado de ánimo parece estar demasiado tenso, así que terminaremos el combate por ahora. Por favor, traduzca al cazador japonés, dijo Baek al intérprete, que asintió al escucharlo. Cuando transmitió el mensaje de Baek Jono, Koutou miró a Jingwo y luego salió con rapidez del gimnasio sin decir una palabra. Señor Koutou, gritó el intérprete de forma lamentable mientras salía corriendo detrás de él. Baek Jono hizo un suspiro de alivio e inclinó la cabeza hacia Jingwo. Perdón por interferir. Tiene que liderar al equipo japonés en unos días. No podía quedarme de brazos cruzados mientras existía la posibilidad de que algo saliera mal, añadió Baek con cuidado, mirando la reacción de Jingwo. ¿He terminado haciendo algo innecesario? No, respondió Jingwo mostrándose de acuerdo. Baek estaba en lo cierto cuando evaluó la situación. Si algo le sucedía a Koutou y la próxima incursión se veía comprometida, habría causado un daño irreparable a ambos países. Jingwo no tenía planes de culpar a Baek o a Cha In por interferir en el momento oportuno. A medida que la situación parecía resolverse, aquellos que habían observado entusiasmados la pelea comenzaron a acercarse a Jingwo. Ahora la forma en que lo miraban era diferente. Entre ellos, el primero en acercarse fue Ma Dong-bok, maestro del gremio elegidos. ¡Ja, ja!, exclamó Ma Dong-bok mientras se acercaba. Debe ser muy especial para terminar una pelea con Koutou con tan solo un pequeño rasguño. Desafortunadamente, además de Baek y Cha In, nadie más había sido capaz de comprender lo que acababa de suceder. Tienes un cuerpo duro, buen físico.
añadió Ma con admiración mientras tocaba el hombro y el brazo de Jingwo. Mi gremio tiene demasiados magos, pero pocos guerreros. Cazador Sang, si no tienes un gremio en mente, ¿vendrías con nosotros? Hola, maestro Ma. En ese momento, Choi Yon, que había estado evaluando en silencio la situación, dio un paso adelante. El cazador Sang es un mago. Aclaró Choi tan pronto como Ma volvió la cabeza. ¿Qué? Los ojos de Don Bok temblaron. Mientras tanto, después de abandonar el gimnasio y comprobar que se encontraba lejos del intérprete, Koutou inspeccionó su muñeca. Su muñeca mostraba un hematoma de color negro y azul. Aunque el clima no era caluroso, un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Al instante, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Tras esperar unos pocos tonos, pudo escuchar cómo alguien cogía la llamada. Clic, Matsumoto, presidente, ¿Koutou? ¿Por qué tu voz suena de esa manera? Al oírlo, Koutou trató de calmar su temblorosa voz. En Corea. Hay un gran cazador en Corea, más fuerte que tú, es posible. Creo que tenemos que ajustar nuestros planes. Matsumoto permaneció en silencio por un momento mientras escuchaban ruidos como si estuviera buscando algo, antes de volver a preguntar. ¿Cómo se llama el cazador? Sang Jingwo. Hace poco que se convirtió en un cazador de rango S. Eso es raro. No veo ese nombre, ¿perdón? Preguntó Koutou estupefacto. Si no había nadie con ese nombre, solo podía haber estado peleando con un fantasma. Aunque lo cierto era que daba la impresión de estar poseído. Pero no podía ser. Sabía que había comprobado por sí mismo que Sang Jingwo era clase mago en la página de la asociación. ¿Qué quieres decir con que Sang Jingwo no está en la lista? Lo cierto es que acabo de recibir la lista definitiva de participantes desde Corea. ¿Estás diciendo que Sang Jingwo no está en esa lista? Era imposible. No podía llegar a imaginar que el presidente Gogane fuera a formar un equipo de ataque sin incluir a un cazador tan poderoso. Pero Matsumoto siguió hablando tranquilamente por teléfono. Choi Yon, Ma Dong-bok, Baek Jono, Cha In, Lin Taeyu y Min Jung-go. Dijo los nombres con un tono de voz confiado, como insinuando que no había necesidad de hacer ningún cambio. Estos 6 son todo el poder del equipo coreano dentro de 4 días. Baek Jono respiró hondo. Aunque había pasado un tiempo desde que se fueran los 2 hombres que habían causado una conmoción en el gimnasio, todavía podía escuchar cómo su corazón latía con fuerza. ¿Cómo es posible? Fue incapaz de ocultar su asombro una vez que confirmó sus sospechas. Realmente existe un despertado capaz de mejorar su fuerza. Era incapaz de imaginar cuál podría ser su rango, y por ello se mantuvo apartado mientras Choi Yon, Ma Dong-bok y Lin Taeyu intentaban reclutar a Jingwo. Todavía recordaba la cara perpleja de Choi Yon mirándolo. Si fuera yo, tampoco me uniría al gremio de otra persona. Lo tenía claro. No tenía sentido intentar reclutar al cazador Sang. Sin embargo, todavía había muchas maneras de mantener una buena relación con un cazador tan sobresaliente. Era hora de poner en marcha el plan B. BZZZZZZZZZZZZZZZ como el teléfono había vibrado una sola vez. Tenía que ser un mensaje de texto. Sin pensarlo, Beck sacó el teléfono del bolsillo. Era un aviso de la asociación, la lista final de participantes para la incursión a la isla de Jeju. Después de pasar por la larga lista de cazadores japoneses que participaban en la operación, los ojos de Baek Jono se abrieron de golpe mientras se levantaba de golpe de donde estaba sentado. El cazador Sang Jingwo no está en la lista. Los medios de comunicación coreanos estaban entusiasmados. 2 naciones se unen. Japón y Corea unen fuerzas para derrotar a las bestias mágicas que convirtieron la isla de Jeju en un erial. No había ninguna noticia más emocionante para los ciudadanos de la nación que la recuperación de su tierra de manos de las criaturas mágicas. Cada transmisión de noticias dedicaba un segmento de su programa a transmitir las novedades sobre la operación, de la incursión, y las imágenes con los miembros del super equipo coreano-japonés llenaban las portadas de todos los periódicos. Al menos en Corea. A pesar del hecho de que los cazadores japoneses eran 3 veces más que los coreanos, nadie se dio cuenta de que los medios japoneses prácticamente no informaron de la noticia, y los pocos que publicaron algunos artículos mostraban opiniones negativas. Los coreanos son incapaces de cerrar una puerta. ¿Por qué debemos limpiar la mierda de Corea? ¿Dónde están las compensaciones por el daño que hacen las hormigas? Los de la asociación japonesa son unos incompetentes y los de la coreana unos irresponsables. Espero que todos mueran en la isla de Jeju. Aunque las 2 naciones trabajan para conseguir el mismo objetivo, la opinión de la ciudadanía estaba claramente en contra de esta colaboración bilateral. Pero era un sueño dorado. A las asociaciones de cazadores no les importaban las objeciones que la gente escribía por internet, solo el tiempo que les quedaba para iniciar la operación. Mientras tanto, para Jingwo, estos pocos días habían sido los más felices desde que su madre había sido hospitalizada. Su vida había cambiado de repente. Lo primero que hizo fue acompañar a su madre de regreso a casa desde el hospital. Clark cuando abrió la puerta se quedó congelado tratando de procesar el inmenso desastre que Hina había logrado crear en los pocos días que había pasado en el castillo demoníaco. Su madre simplemente sonrió cuando vio cómo Jingwo pellizcaba con fuerza la mejilla de Hina, desesperado. Después pasaron las siguientes horas limpiando la casa. A pesar de haber recuperado la conciencia después de 4 años, lo primero que su madre había querido hacer fue ponerse a limpiar.
Jingwoo trató de disuadirla en múltiples ocasiones para que descansara, pero fue incapaz de convencer a su obstinada madre. Al final, toda la familia se encontró arremangándose y poniéndose manos a la obra, pero cuando terminaron la limpieza, las tres caras estaban deslumbrantes. La casa se había sentido dolorosamente vacía desde que Park Kyung-hee había sido hospitalizada, y ahora volvía a estar completa una vez más. Por primera vez en 4 largos años, Jingwoo sentía que finalmente podía estirar las piernas, cerrar los ojos y relajarse. A la mañana siguiente, cuando entró en la sala de estar, se congeló al ver el desayuno que se encontraba servido sobre la mesa. Solo en ese momento se dio cuenta de que su madre realmente había vuelto. «Hijo, ¿has dormido bien?», preguntó mientras seguía cortando una cebolla. «Sí», respondió Jingwoo con una sonrisa en su rostro. La velocidad a la que estas criaturas mágicas, con forma de hormiga, ha estado evolucionando es realmente extraordinaria. Dijo un experto en criaturas mágicas por televisión. ¿Pueden evolucionar? Pensaba que la hormiga alada descubierta en Japón era simplemente un mutante, preguntó un invitado que se encontraba al lado del experto, poniendo una mirada horrorizada. Así es. Pero el número de mutantes continuará creciendo y, en el caso de una mutación beneficiosa como esta, eventualmente superará en número a la variante original. Eso es lo que llamamos evolución. A continuación mostraron un video que tenían preparado. En él, se veían imágenes de las hormigas durante el primer y segundo intento de cerrar la puerta de rango S. La pantalla mostraba a los cazadores luchando contra grandes grupos de monstruos que, según todas las apariencias, parecían y actuaban como simples hormigas gigantes que se arrastraban por el suelo en masa. Luego el video se detuvo. ¿Ves? En un principio, estas bestias mágicas eran simples hormigas gigantes. Pero ahora mira cómo cambiaron en nuestro tercer intento de cerrar la puerta. El video se reanudó, cambiando a escenas del tercer intento para cerrar la puerta. Sorprendentemente, las hormigas eran criaturas completamente diferentes. Ahora se podía ver cómo las hormigas caminaban de pie, como los humanos. Además, sus enormes cabezas se habían reducido y usaban sus 4 patas delanteras como manos. Eran mucho más ágiles que sus versiones gigantes. En solo 2 años, muchas de las características que definían a la especie habían cambiado. Y esta es la hormiga que acaba de atacar Japón. El público comenzó a murmurar mientras el miedo y la sorpresa se propagaba entre ellos. Estaba claro para el público del plató y para todos los que sintonizaban el programa, que esas hormigas se parecían a humanos con alas a la espalda. Esas alas. ¿Estás diciendo que esta cosa puede volar por el cielo?, dijo el presentador del programa con la voz sobresaltada. Sí. Desafortunadamente, eso es correcto. Este es un momento decisivo para la alianza de cazadores coreano-japoneses. Una alianza coreano-japonesa. Jingwoo apagó la televisión en silencio cuando salieron esas palabras. Finalmente había decidido rechazar la solicitud de Gogani para unirse a esa operación. Al principio, cuando le presentaron el plan, Jingwoo estaba emocionado ante la perspectiva de poder ganar más experiencia, pero a medida que su emoción iba disminuyendo y reevaluaba la situación, pudo ver el problema de una manera objetiva. Se dio cuenta de que no podía aceptar la invitación. Mi madre no lleva ni un solo día despierta. Su madre no sabía que se había convertido en un cazador y, dado que su padre había desaparecido dentro de una puerta, sabía la angustia que eso le generaría. Había estado sin dormir una noche completa durante meses. No, después de todo lo que había pasado, no podía contárselo a su madre en este momento. Después de su primera reunión en años, no iba a decirle que era un cazador y que tenía la intención de entrar en la puerta de rango S de la isla de Jeju. No importaba lo que sucediera, al menos se quedaría con su familia durante los próximos días. Yo no quería decirlo, pero reunió el coraje suficiente y, con gran dificultad, continuó hablando. No voy a participar. Definitivamente, su mente estaba decidida cuando dijo esas palabras. No lamentaba su decisión. Esto era mucho más valioso que conseguir experiencia. Su objetivo para desarrollar su fuerza, y por el que había estado soportando ese entrenamiento infernal, siempre había sido el mismo y no iba a arrepentirse de su decisión. Aunque... ¿Por qué Sang Jingwoo no está en la lista coreana? Ja. ¿Crees que ha cambiado al convertirse en un cazador de rango S? Una vez rango E, siempre rango E. Probablemente se orinó en los pantalones antes de huir. Juas. Participan los 21 cazadores japoneses y los cazadores coreanos retirados. ¿Qué le pasa a Sang Jingwoo? ¿Actúa así tras convertirse en un cazador de rango S? Estoy realmente avergonzado. Jingwoo se rió irónicamente ante los guerreros del teclado que resoplaban y se quejaban sin ni siquiera tener una idea de cuál era la situación real. No me importa lo que digan otras personas. Mi madre no usa internet, así que está bien. Por el contrario, Hina parecía haberse enojado bastante con lo que estaba escribiendo la gente sobre Jingwoo. Hasta ahora no había podido convencerla de que lo dejara pasar. Tisk. Jingwoo chasqueó la lengua y colgó el teléfono. Resultaba simple, era un momento desafortunado. Si la incursión hubiera ocurrido 1 o 2 semanas más tarde, seguramente habría aceptado. Mirando a su alrededor, notó lo tranquila que estaba la casa. Su madre se había acostado temprano y su hermana no iba a estar en casa durante unas horas. Sin nada que hacer, decidió salir y tomar un poco de aire fresco, solo para ser interrumpido por el tono de su teléfono. Sonrió al reconocer el nombre y aceptó la llamada. Clic.
Hermano. Soy yo, Yujino. Hola, Hino. No sabía si seguía estando en el motel. ¿Cómo está tu habitación? ¿Sigues en el motel? No, hermano. Desde hace poco tengo una nueva habitación. Afortunadamente, mi madre se puso en contacto conmigo. En cierto modo, era agradable escuchar a Hino reír después de todo lo que había pasado. Charlaron un poco más sobre su situación actual antes de que Hino, como si de repente hubiera recordado para qué había llamado, cambiara de tema de forma brusca. Oh, hermano. He encontrado una oficina. ¿Te importa venir a verla? Ahora estaba hablando de una oficina. ¿Oficina? Preguntó Jinwoo con voz sospechosa. Pero Hino le respondió al instante lleno de confianza. La oficina de nuestro gremio. Hermano, necesitamos una para montar un gremio. Por sus palabras, parecía que Yujino tenía la ambición de crear un gremio como el Tigre Blanco o Cazadores. Ese mocoso. Seguramente se asustará si le digo que planeo ser el único miembro que vaya a las incursiones en el gremio, pensó mientras se rascaba la barbilla. Le había pedido que se uniera a su gremio sin pensarlo demasiado, pero ahora parecía que había llegado el momento de explicarle qué tipo de gremio tenía en mente. Hermano, ¿cómo lo ves? De pie dentro del espacio, Jinwoo podía ver por qué Yujino tenía tanta confianza con su elección. Jinwoo asintió en silencio. Claramente, Hino había puesto un gran esfuerzo para conseguir un lugar excelente. La ubicación era fantástica. He elegido el mejor lugar que pude encontrar cerca de la casa del hermano. Añadió Hino. Brillante. He buscado deliberadamente una oficina nueva. Hay un dicho que debes conocer, siempre debes poner vino nuevo en una botella nueva, ¿verdad, hermano? De hecho, Yujino había hecho un trabajo fantástico al seleccionar una oficina de gremio que coincidía a la perfección con su visión. Había realizado un trabajo perfecto, menos por un pequeño detalle. Definitivamente, era demasiado grande. Haré crecer este gremio para que sea más grande que el Tigre Blanco, más grande que Cazadores, más grande que los 5 mejores gremios en este momento, dijo Hino ardiendo de pasión. Era como si Jinwoo hubiera leído todos sus pensamientos. Bueno, tu pasión es genial, pero por favor no me arrastres a ese proyecto. Jinwoo estaba seriamente preocupado. Incluso se estaba planteando decirle que regresara al gremio Yojin antes de que fuera demasiado tarde, aunque sabía que su padre hasta le había bloqueado el acceso a la cuenta bancaria. Hermano, ¿no te gusta? Dijo Hino al ver a Jinwoo sumido en sus pensamientos con el ceño fruncido. No es eso. Entonces, hermano, ¿puedo firmar el contrato para este lugar? Está bien. La cara de Hino se iluminó como la de un niño que acaba de ganar un enorme oso de peluche en la feria. Jinwoo echó un vistazo rápido a los términos básicos del contrato y asintió, satisfecho. El alquiler era extremadamente alto, pero dado el tamaño de la oficina era razonable. Además, tampoco sería tanto dinero si se comparaba con los ingresos de un gremio. Bueno, supongo que está bien dejar que siga soñando por el momento. Jinwoo era incapaz de decirle que serían los únicos que iban a usar esa oficina. Ah, casi lo olvido. Gritó Hino dándose una palmada en la frente. ¿Quién será la tercera persona? ¿Tercera persona? Por un instante, Jinwoo se puso a pensar si había prometido aceptar a alguien más en el gremio. Hino no solía olvidar las cosas, por lo que buscó en su memoria para saber de qué estaba hablando. Hermano, debes tener 3 personas para poder crear un gremio. Dijo Hino entusiasmado. Presidente, vicepresidente y un empleado. Las puertas de rango E requerían un mínimo de 3 personas para poder entrar, por lo que ese número se había puesto como requisito para poder crear un gremio. De hecho, ningún gremio entra en una puerta de rango E. Necesitaba otro miembro fundador. En ese momento, docenas de caras pasaron por la mente de Jinwoo mientras consideraba quién sería la persona más adecuada. Si solo estuviera buscando a un cazador, no tendría demasiados problemas en encontrarlo, pero dado que planeaba ser el único en entrar a las mazmorras, tenía que buscar a alguien que no estuviera interesado en hacerlo. ¿Por qué solo me vienen a la mente rostros de chicas? Por un instante, recordó a la estudiante de secundaria que quería ser una cazadora o a la sanadora que se había retirado para regresar a Busan. Ah, por cierto. Me había olvidado. Dijo Hino volviendo a interrumpir sus pensamientos. ¿Has pensado en alguien adecuado? No, hermano. ¿Había alguien que te estaba buscando? ¿A mí? Sí, hermano. La curiosidad de Jinwoo se despertó. Esa persona no se había molestado en hablar con Jinwoo, sino que primero había contactado con Yujino y lo había convencido para hablar con él. Claramente, los habían investigado. Hino y yo no hemos tenido ningún contacto en público. A lo sumo, apareceríamos como líder y miembro de un grupo, junto con una docena más. Pero a pesar de eso, habían descubierto que podían contactar conmigo a través de Hino. Los ojos de Jinwoo se entrecerraron muy ligeramente. ¿Quién es? No estoy seguro, hermano. Era un extranjero que hablaba inglés. Un momento. Hino cogió su billetera del bolsillo de su camisa y sacó una nota. Dijo que estaría en Corea hasta el día 17 y esperaba que pudieras contactarlo antes de que se fuera. Hermano. Jinwoo cogió la nota y la miró con cuidado. Solo había 2 líneas, un número de teléfono y una dirección de hotel con el número de la habitación. Le dio la vuelta, pero en la parte de atrás no había nada. Día 17, quedan 3 días. Un extranjero que habla inglés en una habitación de hotel. No podía pensar en nadie que pudiera cumplir con esos criterios.
Pero, de repente, su expresión se oscureció. Tengo que irme a casa, dijo Jingwoo con una cara seria. Sí. Hermano, ya te vas. Yu Ji no estaba emocionado con la idea de ir a beber con Jingwoo después de mucho tiempo, pero ahora parecía que acaba de ver cómo su casa se incendiaba. Sentía que no ocupaba un lugar en el corazón de su hermano. Me tengo que ir. Yu Ji no ocultó rápidamente su desilusión y se inclinó hacia adelante. Te veo luego, hermano. Cuando levantó la cabeza, Jingwoo ya había desaparecido. Un profundo tono negro cubría las calles y los edificios, mientras que las débiles luces acurrucadas junto a las farolas proyectaban una iluminación pálida que jamás sería capaz de penetrar la oscuridad que las rodeaba. El corazón de Yen Jimin latía con fuerza mientras intentaba regresar a casa desde la universidad. No puede ser. Un hombre la estaba siguiendo, iba unos pasos detrás de ella. Yen Jimin intentó sacudirse su intranquilidad, convenciéndose de que todo era una coincidencia y que los dos iban en la misma dirección. Era una simple desgracia que pudiera escuchar sus pasos golpear contra el pavimento justo detrás de ella. Es lo que ponía el foro. Recordó un aviso que había leído en un foro por pura curiosidad. Este tipo de casos no solo tenía preocupadas a las mujeres, sino también a muchos hombres. El ritmo de marcha de un hombre solía ser más alto que el de una mujer, pero cuando ocurría una situación como esta, sí iban más rápidos. Las aterrorizaban cuando se ponían a su altura, pero si se mantenían a su misma velocidad solían sospechar de sus intenciones. Peor aún, al doblar la esquina entraría en un triste callejón con farolas rotas, haciendo que la situación fuera mucho más incómoda. Yen Jimin echó un vistazo hacia atrás. El hombre llevaba un sombrero y mantenía la cabeza inclinada hacia adelante, mirando al suelo mientras se movía en silencio. Se trataba de una actitud completamente sospechosa, pero no era un delito usar un sombrero. En ese momento, fingió agacharse para atar las correas de sus zapatillas y dejó que el hombre pasase delante. ¡Wow! Yen Jimin suspiró aliviada cuando vio al hombre desaparecer dentro del callejón. Su corazón latía con fuerza mientras el hombre se acercaba y pasaba a su lado, dejándola allí mientras continuaba hacia adelante. Por un instante, cerró los ojos por el miedo. Señor, lamento haber dudado de usted. Yen Jimin miró a su alrededor, sonrió y comenzó a moverse de nuevo. Sus pasos ahora eran más relajados. Estaba deseando correr a su casa para preparar el examen final de mañana. Había estado retrasando sus estudios y ahora tenía que ponerse al día. ¿A dónde ha ido? Mientras estiraba los hombros y pensaba en que tenía que estudiar toda la noche, dobló la esquina del callejón. Si gritas, mueres. El hombre que la había adelantado antes la estaba esperando a la vuelta de la esquina. Sostenía un enorme cuchillo de cocina en una mano y lo puso ante su cara mientras la amenazaba. Tisk, tisk, tisk. ¿No has escuchado la noticia de que muchas personas han muerto aquí? Ah, gritó Yen Jimin, para a continuación quedarse en silencio con una cara azul pálida. Sus ojos se abrieron del susto y las rodillas le comenzaron a temblar. Sígueme, dijo el hombre con una sonrisa mientras se ajustaba la máscara blanca que llevaba puesta. Detrás de ellos, una farola rota y solitaria continuó parpadeando, sin nadie más a su alrededor.